Muy buenas tardes y bienvenidos a un día más a este espacio a Día a Día. Hoy vamos a comenzar hablando de salud bucodental y como ya es habitual en el programa tenemos con nosotros, para hablar precisamente de ello, a el catedrático en medicina bucodental, el doctor y profesor Ambrosio Bermejo Fenol. Buenas tardes, Ambrosio. Pues buenas tardes, es un placer para mí estar de nuevo con todos ustedes, contigo, Rosa, que no tenía el placer de conocerte anteriormente. Un placer para mí también. Vamos a hablar además de algo que está, bueno, pues muy de moda, sí. Por desgracia, que es la COVID, y vamos a hablar además de la COVID-19, manifestaciones en boca. Exacto. Hemos hablado ya, llevamos varios capítulos hablando de qué es el virus. Es un ARN muy pequeñito, pero hoy vamos a hablar concretamente de la clínica de la COVID, es decir, desde que empieza la enfermedad hasta que termina la enfermedad. Ajá. Es muy interesante porque tiene aspectos que tienen que ver con la boca. Por ejemplo, muy al principio de la enfermedad se manifiestan dos hechos clínicos relevantes para el paciente que tiene que alertarle. Primero se queda sin olfato por la mañana, tú te tomas el café y dices, oh, no huele, este café no huele a nada. Y ya es difícil que no huela. Se altera el gusto también, es decir, hay unos receptores de los que luego hablaremos y que hace que se altere muy precozmente. Esto es en más del 60% de los casos, por lo tanto es un síntoma, es un signo muy interesante. No hueles el café, pues vete al hospital a hacerte una PCR. Es uno de los primeros síntomas por los que debemos estar alerta. Exacto, sí. Pero es muy llamativo porque si todas las mañanas te huele el café a gloria bendita, yo no lo puedo tomar porque me pongo nervioso, pero a mí me encanta el café y cómo huele. Pues esa mañana no huele a nada. Pues qué cosa más rara. El primer signo de alarma es muy interesante para todos ustedes, ténganlo en cuenta. Y luego pues sí que quiero hacer un pequeño resumen de qué es el virus. El virus lo tengo aquí, es mucho más pequeñito que esto, lógicamente mide 80 nanómetros, y tiene una membrana de grasa que está atravesada por proteínas. Una de esas proteínas es este ganchito de aquí, que es la proteína S, que utiliza el virus para engancharse en la célula humana. También la hemos visto, la célula humana. La célula humana del árbol respiratorio, porque es un virus respiratorio, se engancha en unos receptores especiales que son los ECA2. Estos receptores especiales están en la membrana de la célula humana. Entonces, el virus, como un barquito que necesita anclarse con una maroma al puerto, se engancha en el receptor ECA2. Y entonces transmite al interior de la célula el ARN transformado en ADN a través de una transcriptasa inversa, transmite su código genético. A partir de aquí, una vez que la célula tiene el código genético del virus, ya va a ser engañada por el virus, por ese código genético, y va a producir elementos que van a terminar siendo virus. Estallan las membranas de la célula y la célula muere. Y entonces se produce el primer signo, los primeros signos que no son inmediatos, cuidado, no son inmediatos, es decir, desde que se produce el momento de la infección hasta que aparecen los primeros síntomas pasan unos 10, 11 días. Esos 10 u 11 días, ojo, cuidado, el paciente no tiene síntomas, pero sí puede ser contagiante, puede contagiar, esto es muy, muy importante. De manera que él no sabe que está infectado, porque ha sido infectado, y entonces a través de la boca, a través de las gotitas que aparecen, son pequeñas gotas de saliva, pequeñísimas, que van cargadas de virus y forman un aerosol, a través de ese aerosol infectan. Cuidado porque ese momento infectante puede preceder al momento en que aparecen los primeros síntomas, como por ejemplo la anosmia, la falta de olfato. Así que cuidado porque generalmente estas personas que infectan lo hacen en la fase ventana en que todavía no hay síntomas, pero él está infectado. Claro. Bien, esto es muy importante tenerlo en cuenta y ahora vamos a ver una imagen
que es un esquema. Esto es una lucha entre el virus y la respuesta inmune del paciente. Es una batalla entre los dos. El virus, pues depende del tipo de virus que sea y de la cantidad, de la carga viral que tenga el sujeto que está infectado. La respuesta inflamatoria y la respuesta de su sistema inmunológico dependen de las características del sujeto. Si el sujeto es obeso, si tiene una diabetes, una enfermedad cardiovascular o no hace ejercicio, por ejemplo, es más vulnerable y tiene más posibilidades de infectarse por el virus. Si el sujeto está sano, tiene una cavidad bucal limpia, una fosa nasal limpia, no hay problema. Miren, hay tres estadios en la infección. El primero es una infección de vías, que es una fase temprana. La primera parte, ya digo, el sujeto no sabe que tiene la enfermedad, no tiene síntomas, y se están infectando las áreas superiores, los epitelios, que es la parte más superficial, del aparato respiratorio alto, del de arriba, fosas nasales, boca, que no forma parte del aparato respiratorio porque tenemos que respirar por la nariz, y faringe, todo esto. Pero el virus todavía no ha infectado las células más profundas, las células del pulmón, ¿entendido? Poco a poco entramos en el estadio 2, que tiene dos subfases, y finalmente en el estadio 3, que es cuando ya el virus profundiza, ya aparece mucha tos, se infectan los pulmones, el sujeto, dependiendo de la respuesta inflamatoria, va a poder hacer una neumonía que puede ser doble y que al cabo de 5 semanas, en un paciente mayor de 80 años, por ejemplo, la edad es muy importante en esto, pues puede fallecer. Fallece, de hecho, un 15% de los pacientes mayores de 80 años que hacen una neumonía. Y otra cosa muy importante es que los pacientes graves que hacen neumonías luego tienen secuelas. Es decir, es un virus maldito, es un virus que puede provocar 50 enfermedades diferentes y puede afectar no solamente al pulmón, sino al aparato digestivo, incluso al corazón e incluso a los riñones. Es decir, no se limita solo a tengo un poquito de tos, me duelen las articulaciones, tengo fiebre. No, es más serio que todo esto. Y otra cosa importante es que la gente joven que se está infectando no queda inmunizada con la infección, se tienen que poner la vacuna, ¿entendido? Sí, es la anterior, simplemente es esto. Miren lo que pasa al final. El pulmón al final es como un racimo de uvas. Al final están los alveolos donde se produce el intercambio de oxígeno entre la sangre y la cavidad alveolar. Fíjense, al final es como una uva. Cada alveolo es como una uva. Imaginemos este alveolo, ¿no? Aquí entra el aire con su oxígeno y hay un intercambio en la pared de ese alveolo. Yo me voy a poner estos guantes, no por nada, que algo nos va a contar con ello. El contacto no es importante, o sea, las gotitas de saliva gruesas son las que caen a las superficies, pero eso es poco contaminante. Lo preocupante es las gotitas finas. Bien, miren, la sangre llega a la pared del alveolo, cargada de dióxido de carbono y con poco oxígeno. Y ahí se produce el intercambio y entonces los capilares que están rodeando el alveolo se cargan de oxígeno y echan el dióxido de carbono, de manera que entra sangre venosa y sale sangre arterial cargada de oxígeno. ¿Qué pasa si se produce una neumonía? Pues si se produce una neumonía hay un proceso inflamatorio que puede ser agudo. Miren, aquí se produce un fenómeno inflamatorio agudo y ahora, en este momento, ya el oxígeno que está llegando aquí ya no se puede transmitir a la sangre arterial, ¿entendido? Con lo cual el paciente empieza a respirar mal, a tener mucha tos, a tener mucha fiebre, no puede respirar y se puede morir.
Se puede morir sencillamente por esto. Sobre todo si eres mayor, estás gordo, tienes diabetes y no haces ejercicio para que los pulmones ventilen bien. Esto es lo que sucede, ni más ni menos. Por eso se mueren los pacientes. Hoy día sabemos mucho más. Los médicos especializados están acostumbrados a tratar estos enfermos. Se dan cuenta, aquí no entra oxígeno y la sangre no puede tomar oxígeno de aquí. Claro. Pues eso es una neumonía, ni más ni menos, y el paciente se puede morir. Hoy sabemos cómo tratarlos, mueren menos, y de los 70, estamos ya sobre los 80.000 muertos en este país. No entiendo a los negacionistas, no, es un insulto a los muertos, el negacionismo. Bueno, pues esto es lo que fundamentalmente pasa al final de ese cuadro, o sea, a las 5 semanas, o los síntomas han sido muy leves y el paciente ha tenido muy buena respuesta y es un atleta y lo hace bien y hace deporte y está sano, y entonces se salva, o puede producirse en un tanto por ciento pequeñito la muerte. Claro. De manera que y se puede complicar con el aparato digestivo, corazón, riñones. Cuidado, no es ninguna gripe pequeñita, no, como dicen, es una enfermedad muy seria. Bien, no sé... Yo es que estoy mirándole cómo lo cuenta y cómo nos lo está explicando, y lo está explicando, bueno, a la perfección, para que entendamos un poquito más todavía, gracias a Dios, un año después, cómo funciona en nuestros pulmones. Mira cómo empieza el problema. Cuando una persona está infectada, y respira, como la infección es del aparato respiratorio alto, en esas primeras fases, luego baja al pulmón, lo que está haciendo es, cuando habla, salen de la boca unas pequeñas vesículas de saliva cargadas de virus. Entonces se produce, hay partículas de saliva gordas que caen. Claro. Si las tocas te puedes infectar, pero es muy rara esa transmisión. La transmisión es por las partículas finas, que formas un aerosol, aquí lo tienes. ¿Sí? Cuando tú hablas, los pacientes infectados no deberían de hablar. Hablamos desde hace 200.000 años, 100.000 años, entre 100 y 200.000 años, y antes no se producían las enfermedades infecciosas pulmonares que ahora se producen por coronavirus, claro, y que hay distintos tipos. ¿Entendido? Un cocodrilo no transmite ninguna enfermedad porque no habla. Nosotros, si estamos infectados y no hablamos, no saldrán por la boca partículas pequeñitas, microscópicas de aerosoles, y no infectaremos. Y hoy está demostrado. No voy a ser muy pesado con las citas bibliográficas, pero sí decir que hay pruebas sólidas. Acaba de publicarse un artículo, muchos artículos, pero uno en The Lancet, está justo este mes, que demuestra que la infección se transmite por aerosoles. Miren, hubo un coro al principio, en la primera fase, un coro en Estados Unidos donde se contagiaron 50 personas del coro. Estaban cantando durante varias horas en un local cerrado. Y solo había un infectado. Suficiente. Uno de los señores de la última fila del coro, porque estaban en filas, en gradas, se infectó. Y el que estaba infectado estaba en la primera fila. Es decir, son aerosoles los que se difunden a lo largo de estancias cerradas y poco ventiladas, que hacen que se infecten por vía respiratoria. Así que, por favor, es muy importante que mantengamos, a pesar de las vacunas, las medidas aislantes, porque si no, el aerosol podemos tragarlo nosotros, por la boca muere el pez, hemos dicho muchas veces, por la boca nos contagiamos del coronavirus. Cuidado, cuidado. Por eso tenemos que llevar mascarillas. Miren, esta mascarilla que yo llevo es una FFP2, que son las que debemos utilizar porque nos protegen de los demás, de los aerosoles de los demás, y nosotros protegemos a los demás de nuestros propios aerosoles, ¿de acuerdo?
el hacerse pruebas PCRs o pruebas de antígenos que nosotros tenemos en la clínica, nuestra clínica es una clínica anti-COVID. La clínica dental que nosotros tenemos es anti-COVID, porque tenemos todas las medidas que se pueden ustedes imaginar contra el virus. Tenemos filtros en EPA, desinfecciones especiales, y tenemos unas mascarillas, que estas son las que utilizamos normalmente, pero no para trabajar. Nosotros tenemos unas mascarillas muy especiales, que son estas. Vaya, sí, me la voy a poner. Sí, es una mascarilla muy cara, pero es una mascarilla electrónica sí, magnífica. Sí que es especial. Sí, parezco de la Guerra de las Galaxias. Esto es así. Pero son mascarillas electrónicas magníficas. Y les voy a enseñar cómo funcionan. Sí que es bastante particular. Tienen dos filtros EPA. Aquí están. Un filtro EPA a un lado y otro filtro EPA al otro. Son electrónicas porque se cargan a la red eléctrica, porque llevan unos ventiladores especiales que pueden ustedes ver aquí, en el fondo de esa cavidad, y entonces lo que hacen es, esos filtros EPA, protegernos perfectamente y proteger a nuestros pacientes. Por lo tanto, nuestras medidas son absolutamente modernas, son mascarillas electrónicas actuales. Lo que pasa es que yo no les aconsejo esto porque esto es muy caro. Utilicen las mascarillas, la FFP2, que es más que suficiente para funcionar cuando ustedes están en un sitio cerrado, sobre todo. Mantengan la distancia de seguridad, lávense las manos, mantengan la nariz limpia, sonándose continuamente o utilizando incluso agua de mar, simplemente para la nariz y para la boca. Que es algo que utilizamos a veces cuando estamos congestionados o algo así, o sea, que deberíamos utilizarlo. Boca limpia, como tantas veces hemos dicho que debe ser, y nariz limpia. Esto es lo principal. Y luego, ¿cómo se producen los primeros síntomas y por qué? Pues esto es muy interesante. Y aquí les voy a explicar. Bien, mi maqueta, ya la han visto otras veces. Es como una, en mi cara, una sección donde vemos claramente la parte de arriba, que es la fosa nasal, y la parte de abajo, que es la cavidad bucal. Por detrás están comunicadas, en la faringe. Bien, pues limpien la boca perfectamente, quiten la comida, no hace falta que usen colutorios. Y simplemente en la nariz, agua y sal, y en la boca también agua y sal, límpienla. Y con eso simplemente reducen la posibilidad de que el virus, porque esas cavidades, la cavidad nasal y la cavidad oral, tienen su propia flora bacteriana. Hay un ecosistema natural que nos protege. Si tú tienes una flora bacteriana X en la boca y otra en la nariz, que son diferentes, ligeramente diferentes, ningún extraño, ningún agente extraño, ningún microorganismo extraño, ningún virus podrá colonizarte, porque tú tienes tus propias bacterias que están protegiendo de que otro venga y ocupas, ni más ni menos. Si tú tienes la nariz sucia y la boca sucia, esos ocupas podrán llegar a instalarse allí. Si tú las tienes limpias, será mucho menos. Respirar por la nariz, ya lo hemos dicho 1000 veces, porque está diseñada para respirar. La boca no respires por la boca, es malo, lo hemos dicho 100 veces. Tienes que respirar por la nariz, porque ahí el aire se filtra, se calienta, se frena y llega al pulmón ya en condiciones. Claro. Si tú tomas el aire por la boca, el aire llega sin acondicionar al pulmón, y la masa de virus que pueden entrar al pulmón directamente es muchísimo mayor que si pasan por la nariz. Respiren por la nariz, con una nariz limpia, ¿de acuerdo? No por la boca. Y si están enfermos, por favor no hablen, porque si hablan saldrán muchas micropartículas, microbolitas de saliva,
Y si cantan, muchas más, y si gritan, muchas más, y si estornudan, muchas más. Sí, porque además podemos tender a pensar que como no las vemos, esas micropartículas, claro, no las vemos, es como que no estamos contagiando, que no estamos, que no sale de nuestra boca esas micropartículas. Y además, si son partículas como el humo, el humo sí lo ves, pero esto es como el humo incoloro, inodoro e insípido. Sí. No lo ves, te va a contagiar sin que tú lo sepas. Así que cuidado, cuidado, cuidado. Lugares abiertos, mascarilla puesta, distancia de seguridad y buena higiene. Esta es la norma. Bien, ¿por qué tenemos los problemas que tenemos al principio de falta de olfato? Pues porque en la fosa nasal, en la parte de arriba, están unas células que son receptoras de los olores. Si esas células se infectan, como ya hemos dicho, porque son células que tienen receptores ECA2, y en el dorso de la lengua también tenemos ECA2, entonces el virus enganchará en esos receptores y te infectará. Si hay infección, será por esto. Y al principio es infección de la fosa nasal, de las zonas sensitivas del olfato y de la lengua, de las zonas sensitivas de la lengua, que son receptores para el sabor. Nosotros tenemos kit en la clínica para registrar los sabores. En cada una de las zonas de la lengua se registra un sabor distinto, el dulce, el salado, el ácido, el amargo detrás. Cada papila tiene una sensibilidad distinta. Pues todo eso se altera en las primeras fases de la infección por el coronavirus. Y eso explica por qué tenemos la anosmia, que es la falta de olfato, y la disgeusia, que es la alteración del gusto. Así que esto es muy importante. Hasta la fecha se han descrito lesiones poco específicas. Las glándulas salivales parece que son reservorios del virus. La lengua COVID que se ha descrito no existe. Han confundido lesiones que tiene todo el mundo, como la lengua geográfica, la glositis migratoria benigna, con lengua COVID. Es mentira, no existe la lengua COVID. Y esas células, ya he dicho que tienen, las células nasales y orales tienen receptores ECA2. Ajá. Que yo les llamo, ECA2, pero que se llaman también ACE, etc. Están en primera línea de combate. Cuando se produce la infección, olfato y gusto son los primeros en alterarse. Anosmia y disgeusia, ¿de acuerdo? Vale. Y simplemente ya, no sé... Nos ha quedado muy clarito. Vale, pues un pequeño resumen sobre el asunto. Sí. Los síntomas generales de la COVID son fiebre, tos, dolor, es dolor musculoesquelético, tienes como un gripazo, desórdenes digestivos y pueden afectarse corazón y riñón. Ya lo hemos dicho, llegan a fallecer el 15% de los hombres mayores de 80 años. Si eres más joven, menos posibilidad. Sobre la boca hay consejos, no respires por la boca. No hay signos específicos, pero pueden afectarse las glándulas salivales que a veces se comportan como reservorios del virus. Y el gusto y el olfato se alteran. Limpia tu boca, limpia tu nariz con agua del mar. O la compras o te vas al mar, la filtras y la hierves un poco y ya tienes agua de mar y anda que no hay. Así que, Rosa... Pues, doctor Bermejo, interesantísimo. Y fíjate, hay una última noticia. Ajá. Que digo, el futuro, pues están estudiando con nanopartículas, que son partículas pequeñísimas, que tienen nanómetros. Fíjate que el virus tiene 80 nanómetros, pues las nanopartículas son todavía más pequeñas. Se administran en la nariz y en la boca y bloquearán, pero esto está todo en fase experimental. Límpiate la boca, no hace falta que uses colutorios. La clorhexidina no está demostrado que sí, parece que claro, pero porque te limpia la boca. Tienes menos carga viral en la boca, menos posibilidad de que esos virus pasen al pulmón. Pero límpiala simplemente, nariz y boca bien limpios, y se acabó. Bueno, nos queda muy claro cómo podemos contagiarnos, las medidas que ya sabíamos que debemos tomar, pero además esta que nos acaba de comentar, que es limpiar nariz y boca con agua de mar, pues que es algo que, como le he comentado, podemos utilizar en algún momento dado por congestión nasal, pues que lo incluyamos en nuestra tarea diaria anti-COVID y mantendremos nuestra nariz y boca limpia y menos posibilidades de coger una carga viral importante. Claro,
Rosa, además puedes utilizar cuantas veces quieras. Claro. Un frasquito de estos, yo lo regalo a mis pacientes todos los días. Claro. Y ellos lo cargan de agua de mar o de agua del grifo con sal marina. Ajá. Y que esté como el agua del mar, no te pases a un 4%, más o menos. Pero lo puedes hacer, puedes abusar de ello y usarlo las veces que haga falta. Cuando te vas a dormir la siesta, a dormir por la noche, antes de ir a correr o hacer deporte, después de venir, porque tu nariz ha recogido partículas y suciedad del medio ambiente. Puedes usarlo varias veces al día y te va a mantener una nariz perfecta, un ecosistema nasal perfecto y un ecosistema bucal perfecto. Háganme caso, es el tratamiento más económico que existe y es buenísimo mantener una nariz limpia y sana y una boca limpia y sana. Pues es una de las cosas que va a ir a mi bolso, ya le digo. Además del gel hidroalcohólico, la botellita de agua marina para sí, limpiar. Porque la transmisión por fomites, la transmisión por superficies está demostrado que no tiene ninguna importancia al lado de la transmisión por aerosoles. Claro. Mascarilla, no la dejen, vacúnense. La razón por la cual si te contagias del adenovirus no creas unas defensas suficientes, aparecen anticuerpos, pero son débiles y con los meses desaparecen. Tienen que vacunarte, hayas pasado la enfermedad o no. Tienen que vacunarte para crear, como la inyección es profunda y la infección natural es superficial, pues crearás mucho más anticuerpos con la vacuna que con la infección natural. Por eso te tienes que vacunar aunque hayas pasado la enfermedad. Es muy importante, Rosa, esto es muy importante transmitirlo. Pues nos ha quedado clarísimo y le agradecemos mucho como cada vez que viene que nos cuente y nos aclare tanto de esta manera tan entendible para todo el mundo temas en cuanto a la salud bucodental y que tienen mucho que ver con lo que estamos viviendo últimamente, que esperemos que nos dure poquito ya, que es el COVID-19. Sí. Un nuevo producto que añadir al bolso y le damos las gracias, le invitamos a que vuelva prontito. Pues para mí es un placer, Rosa, estar aquí y volveré a interrumpirles en la comida o la cena. No hay ningún problema, porque además son cosas muy interesantes y que todos deberíamos saber. Y es que afortunadamente, además, conforme van avanzando ya casi las semanas, se van conociendo más cosas nuevas al respecto de cómo poder tratar este bicho, este virus, y de cómo poder solucionar pues este problema que tenemos ahora mismo en el mundo entero. Doctor Ambrosio Bermejo, ha sido un placer tenerle en Día a Día. Muchas gracias. Le volvemos a ver a en una próxima edición. Gracias. Y a ustedes pues les dejo un momentito, pero volvemos enseguida con más entrevistas y más espacios aquí en Día a Día.